Qué bueno haber podido ir a España en visita oficial en abril de este año, haber hecho una invitación a los empresarios españoles y después recibir semejante respuesta como la que estamos viendo el día de hoy, el número de empresarios, el verdadero batallón de empresarios que vino acompañando al ministro, pues es motivo de gran satisfacción y le damos muchísima importancia a este encuentro. Yo estudié en Londres y luego me quedé trabajando en los años 70 y recuerdo perfectamente que yo iba a España con cierta frecuencia y una habitación normal en el Hotel Ritz costaba menos de $100 y el metro cuadrado de construcción, un apartamento, era más barato en Madrid que en Bogotá. Y me tocó ver cómo España comenzó a progresar y realmente fue un ejemplo de un país que hizo las cosas bien y que despegó. Y la transformación española en todos los libros de desarrollo económico lo señalan como un verdadero ejemplo de un país que progresó en relativamente poco tiempo y se convirtió pues en un país con un gran poder económico relevante en el escenario mundial como pocos y con la rapidez que muy pocos países han logrado. Algo parecido es lo que queremos hacer nosotros aquí en Colombia, aprovechando unas circunstancias muy particulares y muy especiales. Yo tengo una muy buena amistad con dos expresidentes españoles, con el presidente Felipe González y con el presidente Aznar. El presidente González ha sido, en cierta forma, un buen consejero. Y él dice con mucha frecuencia que a los pueblos se les presentan unas oportunidades y que si no las aprovechan, la historia después va a ser muy severa con esos pueblos y sobre todo con los mandatarios que estaban en ese momento. Él me lo decía haciendo composición de lugar al momento de España cuando él llegó a la presidencia. Y en cierta forma, lo recordábamos hace unos meses, en cierta forma tenemos nosotros en Colombia una situación que se puede parecer mucho a la España de entonces. Lo primero que había que resaltar de España fue ese acuerdo que se hizo para que políticamente España pudiera dar esa transición hacia la democracia, pero también el ingreso a la Unión Europea y esa unión política, esos acuerdos, el Pacto de la Moncloa, fue en cierta forma el terreno que abonó después una serie de decisiones que hicieron que España tuviera ese despegue tan vertiginoso. Nosotros en este momento estamos viviendo algo parecido. Por eso desde la campaña yo quise hacer un llamado a la unidad nacional, un llamado a que todos los partidos o los que quisieran hacer parte de una gran coalición nos uniéramos en torno a unos objetivos comunes, aprovechando una coyuntura mundial y una coyuntura colombiana muy particular, llamado que fue acogido por la mayoría de los colombianos y por la mayoría de los partidos políticos. Y es así como en estos primeros 12 meses del año hemos logrado aprobar en el Congreso leyes y reformas que hace mucho tiempo no habíamos podido hacer aprobar precisamente por la polarización política o porque no existía esa unidad nacional.
precisamente esta mañana estuve en un puerto, una ciudad muy pobre de Colombia, pero con gran futuro por estar localizada en el Pacífico, Tumaco. Estuve lanzando la gran reforma constitucional a las regalías. Esa reforma nadie ni siquiera se había atrevido a presentarla al Congreso porque era inviable, porque no había posibilidad política de hacerla aprobar. Esa reforma se aprobó, es una reforma constitucional que nos va a permitir distribuir esas regalías que estamos recibiendo y que vamos a recibir en forma creciente en los próximos años, distribuirla entre todas las regiones del país con mucha más equidad. Y eso le va a permitir a las regiones tomar unas decisiones sobre proyectos de gran envergadura y con un criterio regional. Eso se suma a otra reforma que se ensayó 19 veces de presentar ante el Congreso y nunca fue aprobada, pero fue aprobada en esta legislatura, una reforma que la hemos llamado de una ley de ordenamiento territorial, que le permite a los departamentos colombianos asociarse como en regiones, en provincias, también para planificar su desarrollo. Logramos hacer algo muy importante y es garantizar la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal hacia el futuro a través de varias leyes y varias reformas. Una reforma constitucional en donde incluimos el criterio de la sostenibilidad fiscal como un criterio a tomarse en cuenta para cualquier fallo de la justicia, para cualquier ley que apruebe el Congreso, para cualquier decisión que tome el gobierno. Eso sumado a una ley que hicimos aprobar que llamamos la regla fiscal, que obliga a los gobiernos a tener un comportamiento responsable en sus finanzas públicas en largo plazo, que si tenemos por algún motivo que salirnos de unas franjas que establecimos, por ejemplo, si hay una recesión a nivel mundial y queremos hacer una política proactiva, rápidamente tenemos que volvernos a estar dentro de la franja y no ir acumulando deuda a través de los años, como ha sido costumbre en la mayoría de los países. Y hoy vemos en Europa, ustedes mismos lo están sufriendo, lo vemos en Estados Unidos, la falta de algo parecido a lo que nosotros aprobamos aquí. Es en buena parte la causante de los problemas económicos del mundo de hoy. El único país que tiene algo parecido es Alemania, y ustedes ven la salud económica de Alemania frente al resto de Europa por tener ese criterio de sostenibilidad fiscal en su Constitución. Eso nadie se hubiese imaginado que era posible de ser aprobado en el Congreso colombiano, pero fue aprobado. Y eso es lo que hoy en día los mercados financieros están señalando como una de las grandes ventajas que tiene Colombia frente a muchos países. Dicen, mire, ese país tiene gobernabilidad y tiene la capacidad, dentro de una democracia, de hacer aprobar unas reformas muy importantes, y eso es algo que en el mundo se está volviendo, infortunadamente, la excepción y no la regla. Y señalan las reformas estas que les acabo de mencionar y muchas otras más que hicimos aprobar en este último año. Y por eso nos podemos dar el lujo en este momento de salir a los mercados financieros y nuestros bonos son más cotizados que los bonos de buena parte de los países europeos. ¿Quién se iba a imaginar que los spreads que pagan los compradores de bonos iban a ser inferiores en Colombia que en España o en Italia o muchos de los países europeos?
Eso era inimaginable hace algunos años. Y eso es lo que queremos nosotros aprovechar, una circunstancia muy sui generis, muy particular. Mucha gente dice, a Colombia se le alinearon las estrellas y eso, siguiendo el consejo de Felipe González, es lo que queremos aprovechar. ¿Cómo aprovecharlo? Queremos, por un lado, hacer una política social muy agresiva en el buen sentido de la palabra. Somos un país muy desigual. Tenemos el vergonzoso campeonato latinoamericano de la desigualdad y queremos corregir esa situación que, repito, para nosotros es vergonzosa. Por eso hemos puesto en marcha una serie de políticas sociales muy agresivas, que entre otras cosas es un gran negocio para muchas de las empresas que quieren invertir en Colombia. Con varios de los presidentes de las empresas de consumo masivo. Estaba hablando con uno de ellos, una empresa americana, Procter & Gamble, hace unos días que estaba inaugurando una planta, y me decía algo que también es bien interesante. Me decía, nosotros hicimos en nuestra junta directiva todo un análisis sobre qué países iban a tener un futuro promisorio y duradero, y lo comparamos con el resultado de nuestras ventas en términos relativos en el mundo entero, y llegamos a la conclusión de que el área del mundo con más futuro en términos relativos es América Latina, y que dentro de América Latina 2 países se han comportado en el pasado reciente y se van a seguir comportando en forma muy positiva. Son los países con mejor desempeño, Brasil y Colombia. Y por eso hemos escogido a Colombia como unos países donde vamos a invertir en forma importante, porque vemos que hay un gran futuro. Y me decía que ellos creían que América Latina continuaría siendo el país con mayor dinamismo, inclusive, cosa que me sorprendió, por encima del Asia, de ciertos países asiáticos, porque decía, ustedes tienen todo lo que el mundo está pidiendo. Acabo de salir de una reunión aquí en este mismo lugar con el nuevo director general de la FAO, que afortunadamente derrotó a un candidato español por muy pocos votos hace unos días para ocupar esa posición. Pero me decía la preocupación que existe en el mundo, la crisis de alimentos, cómo están creciendo de precios los alimentos y cómo hay pocos países, entre ellos, uno de ellos es Colombia, que tienen una gran oportunidad porque tienen espacio para aumentar la producción de alimentos sin sacrificar bosques tropicales y que inclusive tienen espacios para aumentar su producción de alimentos y también su producción de biocombustibles. Ese escenario que describía este señor de Procter & Gamble, pues es otro factor que para nosotros se ha convertido en una oportunidad que queremos aprovechar. Y ya lo estamos viendo, la inversión extranjera en Colombia y la inversión en general está creciendo a tasas que nunca habíamos visto. Muchos indicadores de la economía que hemos visto en los últimos meses nunca los habíamos visto. Por ejemplo, el sector que maneja la ministra Beatriz Uribe, el sector de la vivienda, está creciendo a unas tasas que nunca en el país las había visto. Pero eso es producto de un plan muy concreto, deliberado, que nos hemos puesto, que hicimos aprobar en el Congreso, el Plan de Desarrollo, en donde hemos identificado los sectores que van a jalonar la economía, sectores donde el criterio para
escoger esos sectores es simple y llanamente sectores donde Colombia se había rezagado frente a países con igual nivel de desarrollo. El caso de la vivienda es uno de ellos. Nosotros tenemos un gran déficit de vivienda y simplemente para reducir ese déficit con la intención y con la capacidad de reducir ese déficit, eso le va a dar un gran impulso a todo el aparato económico. El sector agropecuario, nosotros tenemos un gran potencial, hacemos malísimo uso de nuestra tierra, la ganadería extensiva es tal vez la actividad más ineficiente para utilizar una tierra muy fértil que tenemos y por eso tenemos la intención de hacer una gran transformación. El sector de la minería y el petróleo es un sector que está creciendo ya en Colombia a tasas muy altas, pero el potencial es enorme, mucho mayor del que mucha gente se imaginaba. Y está el sector que a ustedes les concierne, el sector de la infraestructura, donde tal vez, diría yo que es donde más rezagados estamos nosotros, el sector que necesita más estímulo, que necesita más inversión, y donde el impacto en nuestra competitividad sería mayor. Por eso yo celebro tanto que usted, ministro, haya venido el día de hoy, esté aquí el día de hoy con los empresarios españoles que, como usted bien lo decía, tienen ya su buena fama ganada, porque han hecho de su país, y no solamente de su país, sino en muchos otros países, un trabajo excepcional que uno puede decir, mire, esta gente sabe lo que hace, esta gente tiene experiencia, y por eso les decía en abril, en una de las reuniones, algunos de ustedes estuvieron, que qué bueno poder utilizar ese talento, esa experiencia, ese conocimiento, inclusive esa capacidad ociosa. Todos sabemos, no nos podemos engañar, que España y Europa está pasando por dificultades, que la demanda por grandes obras de infraestructura está mermada y que en cambio aquí lo que necesitamos es empresas con capacidad, con talento, con experiencia, para que junto con nuestras propias empresas podamos dar ese salto cualitativo y cuantitativo en nuestra infraestructura como la dio España en su momento. Me imagino que el ministro de Transporte y el doctor Juan Martín Caicedo, que es el presidente de la Cámara de la Infraestructura, les habrá mostrado pues ya en detalle cuáles son los planes que tenemos. Queremos realmente darle un gran empuje a todo lo que tenga que ver con nuestra infraestructura, en materia de carreteras, en materia de puertos, en materia de navegabilidad de nuestros ríos, aeropuertos, todo lo que tenga que ver con infraestructura. Inclusive tenemos unos planes muy ambiciosos en infraestructura tecnológica. Hoy en día tenemos, o cuando llegamos al gobierno, teníamos 2.2 millones de conexiones de banda ancha. Nos propusimos cuadruplicar eso en 4 años. Mucha gente nos decía que era una meta muy ambiciosa, imposible de lograr. Llevamos 11 meses y ya hemos conectado, ya llevamos 3.6 millones, de 2.2 a 3.6, y creo que la meta la podemos lograr. Pero lo mismo queremos hacer en las demás obras de infraestructura. ¿Cuál ha sido nuestro cuello de botella? ¿Cuál ha sido una de las dificultades? Que muchas veces nos hemos precipitado a iniciar obras sin tener bien estructurados los proyectos. Ahí sí, como dice el refrán, del afán no queda sino el cansancio. Preferimos hacer las cosas con más lentitud siempre y cuando se hagan bien. Y ese ha sido una de las políticas del gobierno. Hagamos las cosas, pero hagámoslas bien, porque después resultan más costosas, muchas se quedan
a medio hacer, que es la obra más costosa, es la que se queda a medio hacer, la que no se termina, y vienen los dolores de cabeza, vienen los pleitos. Con España hemos tenido algunos, que espero que ya tengo entendido que están todos, casi todos superados y que no vuelva a haber ningún pleito, siempre y cuando podamos tener obras bien estructuradas, bien planeadas, sobre bases sólidas y que cada uno sepa a qué atenerse. Nuestro ideal, la hora que más nos gusta, es cuando viene cualquier inversionista, sea nacional o extranjero, y nos dice: yo estructuro, yo construyo y yo opero. Esa concesión, eso para nosotros es música celestial. Ahí no hay límites. Todo lo que se pueda hacer por concesión, bienvenido sea. Entre otras cosas porque la limitante nuestra en este momento ni siquiera son los recursos. Recursos tenemos muchísimos. Me imagino que el ministro les habrá dicho, tenemos planeado invertir en los próximos 10 años el equivalente a 99 billones de dólares, que eso en euros son como 44.000 millones de euros en infraestructura. Eso es un dinero importante. Podríamos invertir más si tuviéramos más espacio fiscal. Acuérdense lo que les decía de la sostenibilidad fiscal. Nuestra limitante es el espacio fiscal. Las obras en concesión no nos quita espacio fiscal, por eso para nosotros son tan atractivas. Y tengan la seguridad de que cualquier obra que se ofrezca en concesión, bien estructurada, es una obra que va a ser recibida con entusiasmo, y a la cual no solamente le daremos la aprobación, sino que le daremos nuestro aplauso y todo el apoyo que sea necesario. Muchos de ustedes saben muy bien lo que son las obras de concesión, y por eso ese tipo de obras son las que más nos estimulan, pero eso no excluye obras públicas que tenemos que hacer, que no son concesionables. Ahí también hay un gran espacio. De manera que aprovechemos todos, qué mejor que esta alianza colombo-española, que ha dado tan buenos resultados en el pasado. La relación con España es inmejorable, no solamente a nivel político, sino a todo nivel. La inversión extranjera española aquí en Colombia es bien importante. Creo que los inversionistas que están aquí pueden dar fe. Aquí son muy bienvenidos y serán cada vez más bienvenidos porque tenemos una gran afinidad con España de hace mucho tiempo. Yo personalmente también la tengo, y por eso nos entusiasma ver este encuentro, donde tengo entendido que ya se han realizado cerca de 170 citas bilaterales. Eso es un buen augurio, que de esas 170, un porcentaje de 20% se traduzcan en alianzas y en obras, pues sería maravilloso. De manera que, ministro, muchísimas gracias por esta visita. Usted sabe que siempre es bienvenido aquí, y como decía al principio, sobre todo cuando viene con semejante batallón de empresarios. Empresarios que todos les damos una gran bienvenida, decirles que estamos muy interesados en que trabajen con nosotros. Nosotros percibimos la inversión extranjera como los socios de nuestro progreso. No tenemos ningún tipo de aprehensión a la inversión extranjera. Lo único que yo le digo a cualquier inversionista extranjero es que le exigimos responsabilidad social y responsabilidad ambiental. De resto, que hagan todas las utilidades que quieran. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien. Si a los inversionistas les va bien, al país le va bien. Y por eso queremos estimularlos, a decirles que aquí tienen un país con enorme potencial, dispuestos a hacer negocios con ustedes. Muchas gracias.